Primera sesión del ciclo 17 de nuestro seminario Repensar las Matemáticas. Yo soy la profesora Adriana Gómez y bueno, me toca en esta ocasión darles la bienvenida con mucho gusto a nombre de, en representación de la dirección de la SICIE, que es la escuela que le da cabida a este ciclo del seminario. Es la doctora Guadalupe Silva, la directora. Desde hace varios años ya, un lejano miércoles del 2004, en que se transmitió la primera sesión del seminario Repensar las Matemáticas, hemos tenido la oportunidad de platicar, conversar aquí con distintos investigadores, profesores e investigadores,
sobre todos los temas en más de 120 sesiones. Pero esta idea original se ha ido fortaleciendo, ampliando cada vez y se ha enriquecido cuando en estos diálogos han participado también estudiantes, autoridades, profesores en formación y todas las personas interesadas en la educación matemática. De esta misma manera, la red encargada de estos seminarios ha ido creciendo y ahora contamos con varios seminarios hermanos en distintas áreas, pero siempre con este objetivo de acercar la investigación y el trabajo en el aula para fortalecer así el aprendizaje de nuestros estudiantes en distintos niveles. Hoy tenemos el gusto de iniciar el ciclo 17, el cual cuenta con la participación de dialogantes e investigadores de 3 países diferentes de Latinoamérica. Y entre los participantes ya registrados, contamos con 7 países en total en toda América. Y bueno, también tenemos, aunque la mayoría son docentes, hay un 25% de nuestros participantes registrados con distintos roles, entre los que se encuentran estudiantes, sobre todo. Bienvenidos todos. El 70% de nuestros participantes nos acompaña por primera vez. Nos da mucho gusto que esta red, este grupo siga creciendo. Lo recibimos de veras con muchísimo gusto. Así, les doy la bienvenida con esta sesión 130, con esta sesión 130, y les deseo mucho éxito en este ciclo 17 del seminario Repensar las Matemáticas. Muchas gracias. Les dejo la palabra. Muchas gracias, maestra Adriana, por sus palabras de bienvenida. Y bueno, yo les doy la más cordial bienvenida a la sesión 130 del seminario Repensar las Matemáticas, donde investigadores, docentes, educadores, estudiantes y público en general tiene la finalidad de vincular la docencia con la investigación, con el tema impacto de la pandemia en el currículo matemático. Dialogaremos Claudia Flores Estrada del CECIT número 5 y una servidora Guillermina Ávila García del CECIT número 11, Wilfrido Massieu, del Instituto Politécnico Nacional. El día de hoy nos acompaña la doctora Yolanda Serres Boicín de la Facultad de Ingeniería de la UCB, Venezuela, a quien agradecemos estar aquí hoy con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Para conocer un poco más de nuestra invitada, les vamos a presentar la semblanza de la doctora y agradeciendo que nos acompaña en esta sesión. Yolanda Serres Boicín. Yolanda Serres Boicín es educadora y recreadora matemática, investigadora educativa. Es licenciada en Educación con mención matemática por la Universidad Central de Venezuela, UCB. Magíster en Psicología Cognitiva, Universidad Católica Andrés Bello, UCAD. Y doctora en Matemática Educativa, Instituto Politécnico Nacional de México. Especialista en Didáctica de las Matemáticas, en la enseñanza centrada en el aprendizaje, particularmente en el proceso de resolución de problemas y el proceso de modelación, así como su relación con el método de proyectos y sus relaciones con la afectividad. Docente titular jubilada de la Facultad de Ingeniería de la UCB, donde coordinó el curso introductorio por varios años. Responsable de proyectos de investigación individuales y grupales sobre educación matemática, particularmente sobre currículo y formación permanente de docentes. También colaboró en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, como profesora invitada de Psicología del Aprendizaje de la Matemática, y en la Universidad Rafael Andívar, en Quetzaltenango, Guatemala, en las carreras de Ingeniería Civil e Industrial. Miembro activo de la Asociación Venezolana de Educación Matemática, ASOVEMAT, del Comité Latinoamericano de Matemática Educativa, CLAME, de la Red de Educación Matemática de América Central y el Caribe, REDUMATE, y de la Red de Círculos y Festivales Matemáticos, CIFEMAT, para los cuales ha organizado eventos académicos, entre otras tareas. Ha asistido como ponente en más de 40 eventos académicos en toda Latinoamérica, principalmente sobre formación de profesores, currículum y resolución de problemas. También ha sido tutora y jurado en varios trabajos de grado de licenciatura y maestría.
doctora Guillermina como una servidora estaremos formulándoselas y nos lo estaría comentando, en este caso, la invitada Yolanda. Pero mientras, sí les hacemos una cordial invitación que vayan generando sus preguntas. Hoy en día, pues tenemos ya posibilidades que las preguntas nos las manden, ya sea en el chat de YouTube o bien al foro en el foro de discusión del Seminario Repensar las Matemáticas de la sesión 130. Esta parte del foro es importantísima porque es donde podemos vincular y transmitir la parte de información. Tenemos por ahí 2, 3 referencias que nos dio para poderla leer y a lo mejor similar con nuestras cosas que hacemos día a día como docentes. Asimismo, con lo que hoy nos vaya ella mostrando en esta sesión interesante, entonces sí les pedimos de favor que cuando hagan sus preguntas, comentarios, consideren el nombre completo, el nombre de su institución, y en la segunda parte vamos a darle entrada a este tipo de preguntas, las que nos lleguen por el foro y las que nos lleguen por el chat de YouTube. Entonces, sí se les hace una cordial invitación a que vayan generando sus preguntas o comentarios, les repito, el nombre completo, la institución, para poderles dar y mencionar lo que ustedes amablemente nos están colocando. Guille. Sí, muchas gracias. Bueno, pues la doctora Yolanda nos comparte un documento muy interesante acerca de el currículo matemático en estos tiempos de pandemia que nos tomó por sorpresa, pero finalmente los docentes salimos a enfrentar esta situación. Y en ese sentido, quiero plantearle una de las primeras preguntas: ¿qué problemáticas enfrentaron los docentes en relación a la afectividad y el aprendizaje durante la pandemia? Buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar el diálogo sobre el efecto que ha tenido esta pandemia en el currículo, ¿verdad? Bueno, primero que todo, es importante recordar que el concepto de currículo que yo trabajé, ¿verdad? En ese trabajo que sirve de base a este diálogo, incluye 4 dimensiones. Una dimensión sociológica, una dimensión cognitiva, una dimensión formativa y una dimensión conceptual. ¿En dónde entra la parte afectiva? Bueno, yo la asocio tanto con la parte cognitiva como con la parte sociológica, en el sentido de que, pues, sabemos hoy en día por todos los estudios que se han hecho, tanto en matemática educativa como en psicología educativa, que la parte afectiva influye mucho el aspecto cognitivo, ¿verdad? El aspecto del accionar que puede tener un aprendiz cuando está estudiando. Entonces, en una situación como la que empezamos a vivir en el año 2020, porque en realidad, bueno, oficialmente todavía estamos en época de pandemia, ¿verdad? Aunque en muchas partes del mundo ya estamos como normales, ¿verdad? Nuestra dinámica. Yo considero que el impacto el mayor impacto que se tuvo en la parte cognitiva afectiva, pues lo primero es, bueno, en general una situación de tristezas, pues, ¿no? Porque mucha gente, bueno, tuvo familiares enfermos, hasta en su misma casa quizás pudieron tener personas enfermas. Hay estudios donde se plantea la parte de depresión, también hasta por no poder llevar sol, salir y llevar sol, por el mismo confinamiento. Todo eso son aspectos afectivos, si quisiéramos decir de manera general. Ahora, para el aspecto del aprendizaje de la matemática particularmente, pues son aspectos que bloquean el accionar de los estudiantes para comenzar a hacer un trabajo matemático. Es una situación que en general bloqueó mucho el accionar de las personas. Pues eso es lo que yo diría, porque, o sea, en detalle que uno pudiera decir, bueno, en resolución de problemas afectó de esta forma, creo que no viene al caso.
Muchas gracias, Yolanda. Y sobre todo el volvernos a mencionar sobre las 4 dimensiones que tiene el currículo y en especial donde haces énfasis en la parte de sociología y en la parte cognitiva. Y toda esta problemática que en efecto bien mencionas, nos vimos involucrados todos y teníamos que hacer un cambio, un giro de lo que teníamos y continuar con este proceso de enseñanza-aprendizaje. Nos permite generar la siguiente pregunta, en donde, pues sí, mencionas también la resolución de problemas, y en ocasiones, bueno, ¿cómo viene siendo esta parte de evaluación? Entonces, la pregunta es, ¿cómo evaluarías esta labor o gestión del docente hacia el estudiante y a la institución educativa? Y bueno, también, ¿qué tan eficaz fue la comunicación entre los docentes y estudiantes durante la pandemia ante estas acciones, por favor? Sí, bueno, fíjense que este trabajo yo lo escribí o lo presenté por primera vez en el año 2020, ¿verdad? Que fue el año en que comenzó la pandemia. Y pues, como todo el mundo, supongo yo, pues como uno docente, investigador que tiene un acceso a estas tecnologías, ¿verdad? Estuve siempre muy pendiente de todo lo que estaba ocurriendo, de las presentaciones que se hacían desde distintas partes, por las redes sociales, de todo lo que estaba ocurriendo. Y lo primero que yo noté es que, bueno, todo el mundo estaba abocado a hacer lo que mejor podía, pues con sus propios recursos, ¿verdad? Uno puede tener la idea de que sí, de que todos estábamos en esta situación, pero no necesariamente no es así. Sabemos también, por lo menos acá en Venezuela, de poblaciones que los estudiantes se quedaron sin poder participar del hecho educativo porque simplemente no llegaba el maestro, pues al lugar donde las personas accedían. Luego el año pasado me pidieron que yo, bueno, después de esa primera charla que di sobre este tema, que fue algo así también virtual, yo escribí eso para un capítulo de un libro. Luego me pidieron que lo ampliara para otra publicación, y en ese momento yo hice una encuesta a docentes a través de los formularios de Google y la pasé por varios chats en que yo estoy, de WhatsApp, y es un chat donde hay personas de varios países de Latinoamérica. Y lo que dio como resultado esa encuesta es que algo que me llamó poderosamente la atención fue que, miren, independientemente de que el docente estuviera trabajando en una institución pública o privada, el docente hizo lo que mejor pudo, utilizando o presentaciones, o trabajando por el WhatsApp, o sugiriendo a sus docentes, a sus estudiantes, materiales que se encuentran en las redes, en las plataformas, en YouTube, todo ese tipo de cosas con las que hoy contamos hoy en día, ¿verdad? Y me llamó mucho la atención que realmente las personas que manifestaron que tuvieron un poco más de apoyo de su institución fue las de instituciones públicas, por lo menos en la encuesta que yo hice. Entonces, yo creo que eso es bien importante, porque a veces se tiene como la idea de que hay más apoyo en las instituciones privadas que en las instituciones públicas. Creo también que ante una situación como la que vivimos, de tanta incertidumbre, pues lo más importante era mantenerse sana, ¿verdad? Tanto físicamente como mentalmente. Entonces, cónchale, no me atrevería a darle una evaluación a cómo estuvo lo que hicieron los docentes. Yo creo que la sociedad en general juzga mucho al docente, pero la gente no se pone en el papel del docente, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo que una persona me decía, criticando un poco lo que estaba pasando en el colegio de su hija, bueno,
bueno, pero ¿por qué no les pueden mandar ni un video a mi hija, verdad? Porque todas las clases eran por Classroom. Yo le decía, bueno, pero eso no es como que tú llegas a un cumpleaños y grabas el cumpleaños feliz picando un pastel en una familia. O sea, si tú vas a hacer un trabajo para enviárselo a tus docentes, eso tiene una planificación, tiene que quedar bien hecho, tienes que revisarlo, hay que jugar con cuidar una cantidad de detalles. No es así que, bueno, yo hoy voy a sentarme a hacerle unos videos a mis estudiantes. Entonces, yo creo que en ese sentido es importante, como yo mencioné en el trabajo, en todo caso, que uno tenga criterios, ¿verdad? El docente tenga criterios para evaluar videos o materiales instruccionales digitales que se encuentren en las redes y que pueda sugerir a sus estudiantes. Como ocurrió, pues lo que yo encontré en la encuesta, que eso, a medida que el nivel educativo era más alto, las personas usaron más recursos de ese tipo, ¿no? Y bueno, y por supuesto los que ya tenían experiencia tuvieron una cierta ventaja. Acá lo que ha pasado ahora, yo digo que después de la pandemia, aunque me han llamado la atención por eso, porque mucha gente considera que no, que todavía estamos en la pandemia como el año pasado. Acá por lo menos lo que ha pasado es que hay universidades que ahora le están exigiendo a sus docentes que tengan materiales instruccionales montados en la plataforma de la institución donde trabajan, para que, bueno, en caso de que haya una emergencia nuevamente, de que no se pueda asistir a las aulas de manera presencial, pues entonces se pueda contar con ese material. Y yo creo que es importante, muy importante que haya ocurrido eso, porque bueno, ahorita es la pandemia, pero bueno, a veces nos enfrentamos a desastres naturales también que hacen que no se pueda asistir a clase. Yo me acuerdo una RELME que fuimos a Barranquilla, y en Barranquilla cuando hay una lluvia torrencial suspenden las clases. Eso me llamó muchísimo la atención. O si hay un conflicto sociopolítico, de estas cosas que abundan en Latinoamérica, y entonces suspenden las clases por eso, la gente no puede llegar a la universidad, pues también tiene un apoyo en la plataforma de la institución. Muchas gracias, Yolanda. Y de verdad nos das un panorama y un recuerdo que nos vamos hacia el 2020, porque todos nos vimos involucrados. ¿Y ahora qué hacemos? Y es cierto, cada institución también empezó a ver qué hacemos para poder lograr la vinculación. Ahora, la vinculación, cuando no pensábamos que eso iba a pasar, no teníamos correos, no teníamos tal, y cada escuela, cada maestro, cada institución, pues empezó a dar ese tipo de señales para lograr descubrir que había habido cursos y que uno no los tomó por la razón que haya sido, pues ahora a ponerse a trabajar, a estudiar y darle la solución que tenían. Y aún con todo lo que se iba viviendo en el confinamiento, ¿no? Las pérdidas que se teníamos que ir dando solución. Y esta parte interesante que mencionas entre el tipo de instituciones en donde hubo más apoyo, pues eso es sorprendente, ¿no? De lo que uno diría, y son partes que tú los has plasmado en esta referencia, que se sigue haciendo la invitación a que la lean de principio a fin. Muchísimas gracias. Guille. Sí, pues muy interesante lo que plantea Yolanda, sobre todo la diferencia abismal que luego, bueno, aquí en México sí sucede esa parte donde dicen es que en la institución privada hay mejor educación, etcétera. Y ahorita los resultados de la encuesta que menciona, súper interesante. De todo lo que se nos exige en las instituciones educativas, todavía hay una relación docente-estudiantes muy, que a lo mejor no está muy investigada. De hecho, en el artículo lo mencionas, que la relación docente-estudiantes ha tenido una distancia muy decidida por el docente, pero que a su vez ha tomado un valor el conocimiento que tiene el docente de sus estudiantes. Y en ocasiones algunos estudiantes en esta pandemia pues han llegado a visitar a sus alumnos, a sus casas, entre otras actividades. Entonces, con todo el trabajo que tienen encima propio de la labor docente,
todavía aquí mencionas que han visitado a sus estudiantes en su casa. ¿Cómo puede un docente, a pesar de todas las adversidades propias también del docente, porque bueno, cuando se sumerge uno, cuando ahora que fue lo de la pandemia, pues todos estábamos en el mismo planeta, todos estábamos padeciendo lo mismo, teníamos adversidades propias, porque no nada más eran los estudiantes, tienen problemas, también nosotros como docentes. Además de esas adversidades propias y emocionales, ¿cómo se puede lograr el aprendizaje? Sí, pues mira, yo lo que veo allí, que bueno, no solamente en el caso de lo que vivimos, sino en general, pues cómo se puede, cuál es como que la condición, cómo generamos aprendizaje en los estudiantes desde el punto de vista de afectivo, pues diría yo. Yo creo que hay cosas básicas, ¿no? Que si bien sí, uno las puede estudiar en una escuela de educación o en una escuela, en una posgrado, no, son cosas como hasta de sentido común, ¿no? Uno tiene como docente que generar confianza en sus estudiantes, primero que nada, porque si tú quieres que tus estudiantes te expliquen cómo, te expongan cómo están entendiendo, te explique con sus propias palabras, ¿verdad? Te parafrasee cómo están entendiendo un tema, tienes que tenerte confianza. Si tú eres una persona que, pues, como dura, ¿verdad? Que llamamos, así le decimos acá, que estás todo el tiempo en una actitud, a veces yo veo yo hago deportes y yo veo hasta los entrenadores deportivos, así que uno le da miedo a veces decirles cualquier cosa porque son como un poco ogros, ¿no? Ante una persona así, un estudiante, va a haber un bloqueo afectivo hacia el aprendizaje porque no va ni siquiera a explicarte con sus propias palabras cómo está aprendiendo algo. Entonces tiene que haber una confianza, primero que nada. Segundo, pues uno tiene que ser un ejemplo para el estudiante también. Yo siempre recuerdo ahí la segunda foto que aparecía en la semblanza que me hicieron, ¿verdad? Era con mi tutor, con el profesor Cipriano Cruz, que él era especialista en solución de problemas, y yo siempre recuerdo sus palabras que él decía: uno no puede estar en un salón enseñando resolución de problemas y cuando hay un problema social o un problema en la institución, entonces uno quedarse de brazos cruzados. Tienes que ser un resolutor de problemas en práctica, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, tienes que ser un ejemplo. También, nosotros acá, como todos saben, pues hemos pasado unos cuantos años en donde ha habido mucha conflictividad política. Y yo recuerdo que yo le decía a los estudiantes en la universidad, yo me jubilé justo antes de que empezara la pandemia, y yo le decía a los estudiantes en la universidad, la única forma de que yo no dé clase, yo nunca hice paro mientras estuve trabajando, es que lleguemos y el edificio esté cerrado, el edificio donde está el aula. Pues y una vez ocurrió, porque eso fue una de las estrategias que se le ocurrió aquí a algunos grupos políticos, de cerrar las calles, cerrar los edificios, para que la gente no pudiera llegar a sus lugares de trabajo. Y recuerdo siempre, me hizo mucha gracia, porque yo en esa época nadaba antes de ir a clase, y llegué a la puerta del edificio, el edificio cerrado, estaban los estudiantes allí abajo, y un estudiante me dijo: profesora, ¿y ahora dónde vamos a dar la clase? ¿En la piscina? ¿Verdad que fue muy gracioso? Dije, bueno, ellos saben que uno resuelve, pues. Yo en mis 30 años que estuve en la universidad nunca hice paro porque me parece que no era una estrategia que ayudara. Por otra parte, yo creo que es muy importante, y de verdad que siento muchísima admiración a todos mis colegas que estuvieron activos durante la pandemia trabajando, porque pues para lograr aprendizaje yo considero que hay que hacer seguimiento al desempeño de los estudiantes. Un seguimiento de verdad, pues no solamente colocar una nota y saber cuántos aprobados hay, cuántos reprobados y cuántos, bueno, necesitan como un poquito más de ayuda, de estar más atenta. Hay que hacer un seguimiento, y el seguimiento durante la pandemia fue muy demandante. Porque todas estas cosas, todas estas tecnologías, ¿verdad?
¿Cuál es una de las características que tienen? Que te dan el desempeño de verdad más individualizado, pues, porque entonces tienen, no es como cuando tú estás en un aula explicando un tema y, bueno, tú preguntas y no van a responderte los 30 estudiantes lo que tú estás preguntando, responderán 4, 5, no sé, máximo 10. En cambio, si tú estás trabajando ante una pantalla y les estás pidiendo una actividad, pues todos te van a responder la actividad, ¿no? Bien, es lo que yo veo en el sentido de que si tú solicitas una tarea, pues todos colocan su tarea en el correo o en el WhatsApp. Entonces, de verdad que yo considero que una de las... Primero que en mi percepción de los grupos más vulnerables de esta pandemia, para mí fueron los jóvenes, pues porque los jóvenes están en esta etapa de la vida. Una de las cosas más importantes es la socialización. Quizás ya cuando uno está en etapas más avanzadas de la vida, uno, más bien hasta aprecia estar sola, estar en su casa sola, no estar en un ajetreo de vida, ¿verdad? O los niños, bueno, están en su casa con sus padres, pero los jóvenes que están en una etapa de socialización, que es importante, muy importante en esa etapa de la vida, yo creo que fue la población más impactada por todo esto. Y los docentes de esos jóvenes, pues creo que tuvieron una ardua labor durante esta pandemia, de verdad que mi admiración para ellos. Sí, claro. Muchísimas gracias, Yolanda, por la respuesta que finalmente, bueno, ahorita que estabas mencionando esta parte, hace años aquí también en México hubo un paro de labores que duró mucho. De hecho, fue en la UNAM, una universidad que está dentro del ranking de las mejores universidades, se fue a paro y yo escuchaba, yo no estaba en la UNAM estudiando y ellos mencionaban, la Facultad de Ciencias está presente. Entonces, siempre decían, es que los de matemáticas son muy grilleros. Entonces, a mí me llamaba mucho la atención porque digo, bueno, y las otras áreas, las sociales, también estaban presentes, claro, pero yo creo que esto que mencionas es muy importante, lo de la resolución de problemas. Tienes que ver más allá, no nada más es decir, bueno, ya resolví el problema de matemáticas, pero no puede ser ajena la situación que está viviendo tu país o en este caso la pandemia. Y bueno, considero que es muy importante lo que dices y sobre todo la labor que hicieron los docentes. Yo creo que todos los docentes tuvimos que enfrentar muchos retos, además de los retos propios de la materia, pues también los retos que padecimos como personas, porque bueno, también nos afectó parte de esto. Muchísimas gracias, Yolanda. Adelante, maestro Claudio. Sí, muchas gracias. Sí nos mencionan sobre los retos del docente, pero una escuela viva no solamente fue el docente, no solamente fue el estudiante, sino se vio involucrada la alta dirección, gestión escolar, para poder tener nuestros estudiantes en cada escuela. Entonces, cada figura educativa es muy importante para que tengamos esa función y poder continuar con toda esta parte que no solamente con este diálogo, el mencionar en la parte académica, fines políticos o la parte que nos menciona Guille en cuestión de la UNAM, que también sufrió. Y bueno, hubo un momento que también el Instituto Politécnico Nacional, por ahí en el 2014, tuvimos los detalles, que eso también nos fracturó un poquito, pero debemos de continuar cada figura educativa. Una parte que también mencionaste, Yolanda, fue la parte de socialización. Sin lugar a duda, el semestre pasado y quedó impactada la socialización que les hacía falta a nuestros estudiantes. En el caso de una servidora que se encuentra en medio superior, estudiantes de 15, 16, 17 años, esta parte afectiva, pues les hacía mucha, porque de repente los encontrábamos en el patio y no en su salón, pero es parte de este proceso que estamos viviendo. Y bueno, además del docente o cada figura educativa, pues también va en relación a la pregunta, ¿de qué forma se ve reflejado en el aula la organización de la familia para trabajar y estudiar el conocimiento matemático
como todos lo vivimos, las dificultades del Internet o el poder entender alguna plataforma, por favor? Pero no entiendo muy bien esta pregunta, la relación entre la organización familiar y la de la parte que hablas también de la directiva de la escuela. Bueno, en este caso sería nada más la parte de organización de la familia y el de cómo está involucrada para que pudieran continuar con el conocimiento matemático. Fíjense, también lo voy a relacionar con una pregunta que me enviaron por acá que está en YouTube, ¿no? Recuerden que empezandito el material, el trabajo que yo escribí, este trabajo es un ensayo personal, ¿verdad? Son mis reflexiones acerca de lo que está ocurriendo en la pandemia, utilizando un marco teórico que es el que yo he utilizado en mis últimos trabajos sobre currículum. No es una investigación detallada del tema. ¿Qué les puedo hacer yo referencia, por ejemplo, de lo que ocurría en las escuelas? Bueno, eso sí está estudiado. En una escuela exitosa, en una escuela donde hay una junta directiva, ¿verdad?, que tiene liderazgo y que sabe mediar en los asuntos necesarios para que la escuela sea exitosa. Yo en ese sentido, ahí en el trabajo, hice referencia a una escuela de la colega Paula Rendón, que ha presentado aquí en este seminario, ¿verdad? Que a mí me pareció excelente lo que hicieron ahí en esa escuela de ella. Se reorganizaron los maestros para, en vez de trabajar por asignatura, trabajaron por áreas, de manera que no fuera tan demandante la cantidad de tareas que tenían los estudiantes. Un estudiante hizo las gestiones para poder utilizar no recuerdo cómo se llama, una herramienta de Microsoft para que su escuela pública pudiera utilizar eso, y trabajaron por allí. Ahora, en cuanto a la organización familiar, ¿cómo afectó eso el aprendizaje de los estudiantes? Bueno, un impacto importante, pues, porque la organización familiar, uno podría decir desde la casa, el espacio que tenían las personas en la casa, la cantidad de personas que estuvieran en edad escolar, la cantidad de computadores o de dispositivos que tendrían. Yo no hice una investigación para determinar si la gente tenía plataformas, todo el mundo, o si tenían celulares o acceso a internet. No, yo tomé aspectos de las cosas que yo tenía referencia por mi familia, por mis vecinos, por colegas de todos estos eventos virtuales que vi, y hice una reflexión personal, un ensayo personal con ese marco teórico de currículum sobre esto que estaba ocurriendo, ¿no? Hoy en día, ya después de 2 años de pandemia, yo creo que hasta en el tema de la ansiedad, hace poco me tocó ser moderadora de un trabajo sobre ansiedad, y comentábamos con la conferencista que cuando hablan de los marcos teóricos de ansiedad, hablan de ansiedad general, ansiedad ante los exámenes, ansiedad ante la matemática. Yo hoy en día le agregaría eso, ansiedad ante la conectividad, porque es un estrés esto de que no se vaya a ir la internet. ¿Será que todo va a funcionar? Yo veo mucha gente así cada vez que voy a estar en un evento virtual, y no es una cuestión de Latinoamérica, además, insisto, porque también lo he visto con gente que vive en Estados Unidos, con gente que vive en España, con gente que vive en cualquier parte, pues donde se supone que hay mayor conectividad. Entonces, yo creo que las familias hoy en día les tocó de verdad pensar, pues, necesito, ¿qué tengo que hacer? Si quiero que mis jóvenes, ¿verdad?, los niños de mi familia tengan acceso a la escolaridad, pues tengo que pensar en tener un dispositivo electrónico. Recuerdo ahorita puntualmente de una familia que supe por una de las organizaciones donde estuve trabajando,
que vendieron cosas en su casa para comprarle una computadora a los niños, ahorita durante este periodo, para que los niños siguieran teniendo acceso al Internet. Entonces, pues son cosas que tocaron dentro de la estructura familiar reestructurarse, tuvieron que reestructurarse, dar prioridad a otras cosas. Sí, es bien cierto lo que mencionas, reestructurar, y nos reestructuramos todos, y en efecto hubo quienes no tuvieron la oportunidad de continuar estudiando porque no tenían para poder sustentar un dispositivo. También las líneas de internet, pues ¿cuántas veces empezaba uno su clase y la conectividad, ¿no? Pues ya al día siguiente o algún alumno entraba y salía. Es cierto que nos vimos con esas cosas viviendo, pero interesante todo lo que mencionas, Yolanda. Guille. Bueno, en lo que se conecta Guille, a ver si ya está. Esta parte que menciona, en efecto de ansiedad ante la conectividad, pues sí, seguramente sí lo estuvimos viviendo más de una vez. En ocasiones, maestra, nos vemos mañana, pues ya no nos dejó, al igual que los estudiantes, la problemática, el conocimiento, como anteriormente mencionabas, de las plataformas, el de conocer o los materiales. Aquí, por ejemplo, se hizo uso de materiales de lo que tenía la modalidad no escolarizada y tenía que adecuarlo cada docente para poderlo llevar. Entonces, pues si me lo permiten, voy a darle continuidad a la pregunta, en lo que seguramente tuvo el problema aquí de conectividad. Y bueno, la pregunta que te haría Guille sería, ¿qué actividades se relacionaron con las matemáticas que estuvieran involucradas el razonamiento lógico deductivo o el pensamiento geométrico? Sí, bueno, yo tuve la dicha de que durante la pandemia conocí el mundo de las matemáticas recreativas. Aunque era un término que yo había escuchado, realmente no conocía ese mundo. Aquí en Venezuela no se trabaja mucho, se hace, aparte de la matemática escolar, se hacen olimpiadas matemáticas, pero es lo que yo le digo siempre a la gente ahora, ¿no? Cuando yo voy a hacer una propuesta de trabajo de matemática recreativa. No, eso es como que si usted dijera que todos los deportistas van para las olimpiadas, eso no es verdad. Las propuestas de matemática recreativa son propuestas de trabajo para todo público. Entonces, en ese mundo yo tomé más conciencia de que, bueno, hay tantas actividades que se pueden hacer en casa para trabajar el razonamiento lógico-deductivo. Los juegos en general son importantes porque nos permiten seguir instrucciones, nos hacen seguir instrucciones, nos hacen tener un objetivo claro, y todo eso es trasladable a la matemática escolar también. Juegos que son conocidos por todos desde hace mucho tiempo, como es el tangram, como es el origami, son juegos que yo recomiendo altamente porque primero que casi que en cualquier parte se puede hacer con material reciclable, y son juegos que desarrollan la habilidad espacial, son rompecabezas que desarrollan la habilidad espacial, ¿verdad? Y también juegos de mesa, son juegos que te desarrollan el razonamiento lógico-deductivo. Inclusive teníamos hace algunas oportunidades en una reunión del CIFEMAT, comentábamos que, bueno, típica situación que uno le dice de su entorno social, cuando uno dice que es profesora de matemáticas, te piden que ayudes a alguien, ¿verdad? Algún vecino, algún familiar, algo así. Y bueno, muchas veces los muchachos asisten en contra de su voluntad a
a esas ayudas, a esas asesorías. Una manera de como romper el hielo, ¿verdad? Esa situación es precisamente con un juego, como yo recuerdo, por ejemplo, que de niña nosotros jugábamos mucho un juego que se llama Mastermind, y es un juego buenísimo para seguir estrategias, un juego donde uno tiene que adivinar la posición de unas fichas de colores y los colores de las fichas. Es un juego que utilizamos mucho en el programa donde yo estuve trabajando con niños desde 8 años y excelente. Pues son cosas que siempre se pueden hacer, porque en general las familias que se preocupan pues en la casa de la educación de sus jóvenes, más allá de mandarlos a la escuela, la mayor preocupación es, bueno, la lectura, que lean, que les gusta leer. Ajá, pero ¿qué cosas se pueden hacer para trabajar aspectos matemáticos? Se pueden hacer juegos de estrategia, se pueden hacer rompecabezas como el Tangram, se puede hacer origami, se puede hacer actividades que impliquen actividades matemáticas, valga la redundancia, ¿verdad? No necesariamente esas actividades tan escolares, pues, porque uno puede decir, bueno, vamos a calcular el mercado que tenemos que hacer porque viene una visita la semana que viene, cuánto más tendremos que comprar de comida, o cuánto será el agua que consumimos en la casa, o será que si vamos a cambiar un mueble, qué dimensión debe tener el mueble si queremos que entre en este espacio. Son muchas cosas las que se pueden hacer poniéndole un poquito de creatividad. Pues yo ahorita estoy trabajando con una amiga botánica en un programa de geometría de la naturaleza, y de verdad que me siento que ahora que me la paso por todos lados viendo cuánto me dirá este árbol, qué tipo de hoja es esta, qué simetría tiene esta flora, se me ha desarrollado la capacidad de observación de la naturaleza, y eso me encanta. Sí, muchas gracias. Esta parte de esta magia que nos das, y por supuesto en las referencias, la cantidad de juegos que nos muestras de cómo se fue llevando a cabo, de estrategia, de rompecabezas, de origamia, qué cantidad de cosas cada docente tuvo que hacer, pero esta parte que tú nos mencionas en ver que ellos se puedan involucrar, que se puedan realizar, y a veces dice uno, las matemáticas en los juegos, por supuesto que las matemáticas en los juegos, pero ¿cómo lo fuiste llevando a cabo en cada uno para que ellos pudieran lograr ese razonamiento o ese pensamiento que queremos, ¿no? Tanto el razonamiento lógico deductivo como el pensamiento geométrico. Quille. Bueno, ajá. No, adelante. Ajá. Yo estuve trabajando en el 2020 y en el 2021 en un programa de matemática recreativa. Y bueno, eso tenía unas sesiones semanales, y lo que hacíamos era que escogíamos algunas actividades, algunos rompecabezas, y eran unas sesiones así por Zoom, pero eso era algo fuera de la escuela, eso era una actividad extraescolar, no estaba dentro de un programa de una escuela específicamente. También en ese programa le dimos apoyo a algunos docentes, de eso sí era de una escuela particular que contactó a la persona que dirige el programa, y le estuvimos dando algunas asesorías para que ellos, estos rompecabezas, que es como el nombre que le dábamos, que hacíamos con los niños en las sesiones por Zoom, ellos los pudieran llevar a su escuela. Entonces eso se coloca en una página web donde los docentes lo pueden descargar, y hay una guía pedagógica para que se utilicen, pues, ¿no? Que un poco, bueno, sigue los principios de resolución de problemas generales, ¿no? De Polya y todos estos autores que conocemos. Sí, muchas gracias, Yolanda. Muy interesante lo que nos dice, sobre todo los juegos, porque, bueno, sobre todo a los niños les llama mucho la atención estar jugando, y además que implícitamente ellos están aprendiendo matemáticas. Y luego nos olvidamos que también los adultos, bueno, estoy refiriéndonos a nosotros los docentes, pero también a los estudiantes de nivel medio superior, cuando les rompes el esquema de todo lo teórico de matemáticas y que tienen que enfocarse a resolver problemas y todo teórico,
y les rompes el esquema con algún juego y después de esto les permites que ellos vayan analizando qué es lo que está sucediendo en esta secuencia del juego, pues ellos como que comprenden un poquito más y enfocan su atención en esta parte de cómo resolver el problema. En ese sentido, bueno, no siempre es felicidad también en el juego, a lo mejor hay algún error por ahí. ¿De qué manera influye el análisis del error que pueden tener los estudiantes para que a partir de esto ellos realicen una generalización? Porque bueno, están jugando, pero yo creo que de entrada nada más dicen, bueno, voy a jugar, voy a ver qué sucede, pero de esa manera ellos a lo mejor empiezan a generalizar. ¿Cómo es que descubren esta actitud hacia la generalización, ocupando a lo mejor la inducción? Sí, eso es muy importante. Fíjate que en el programa donde yo comencé a trabajar matemáticas recreativas, hay dos personajes y uno de los personajes es el error básico. O sea, si algo debemos promover los docentes es darle confianza, para darle confianza a los estudiantes, es que siempre se pueden cometer errores. La vida, para aprender y para no evolucionar, alguna vez va a cometer error, ¿verdad? Ahora, ese error, ¿cómo lo tomamos los docentes? ¿Qué vamos a hacer con ese error? ¿Vamos a castigar al estudiante o vamos a analizar qué es lo que está ocurriendo? Vamos a promover, bueno, fíjate, vamos a hacer una pregunta para que el mismo estudiante se dé cuenta de que cometió un error. Eso es una de las cosas que los docentes tenemos que tener clara, que el error siempre puede ocurrir y entonces la manera de abordarlo es para que el estudiante pueda darse cuenta él mismo de que cometió el error y entonces pueda corregirlo, ¿verdad? Pueda corregirlo y podemos hacer análisis, lo importante es que haya un análisis sistemático de cuál fue el error y de esa manera se pueda llevar al estudiante a que pase a la generalización, ¿verdad? Como tú lo planteas, de manera de que no vuelva a caer en el mismo error. Lo que quisiéramos, ¿verdad? Hay que evitar el error, pero evitarlo de una manera pedagógica, pues de una manera constructiva que permita que la persona se dé cuenta ella misma y entonces no vuelva a repetir ese error, porque no entiendo muy bien la relación allí con la generalización, la inducción, la deducción, en el sentido de bueno, podemos ir haciendo ensayos de las cosas y eso nos va a permitir pasar una generalización, pero no necesariamente eso van a ser errores. No es que vamos a cometer errores en los ensayos, ¿no? Podemos hacer ensayos exitosos y ensayos donde tengamos errores. Muchas gracias, Yolanda. Es muy interesante esto que nos dices porque, bueno, de hecho, desde la ciencia experimental también es el ensayo y error. Entonces, matemáticas, finalmente, bueno, no es una ciencia experimental como tal, pero yo le digo a mis alumnos, se vale equivocarse. Lo que no se vale es volver a repetir la misma tendencia que estoy haciendo para resolver un problema. Tenemos que... Esto del error nos enseña o nos deja o nos da la pauta para poder aplicar el método correcto y llegar a la solución. Gracias. Sí, a mí me gusta mucho siempre comentar el caso de, yo soy un poco olvidadiza con los nombres, pero me acuerdo de la idea general, ¿no? El caso de este matemático que demostró el último teorema de Fermat, que en YouTube está la historia, me parece tan interesante como él describe su proceso personal de todos los años que pasó para hacer esa demostración, que no iba a ningún lado porque le daba angustia que le preguntaran de cómo iba con la demostración, solo salía con su familia, con más nadie. Cuando por fin se presentó eso en un evento internacional, él presentó su demostración, bueno, ahora ¿quién revisa eso? Lo revisan y consiguen un error. Y pasó 2 años trabajando para solventar el error. Entonces es mentira que los matemáticos
que en la matemática no hay error. Lo que pasa es que generalmente nos muestran es el resultado ya listo. Claro. ¿No? Sí, lo mismo sucede en física. Lo mismo dicen que cuando presentó la tesis doctoral Stephen King, también, no, pues tiene errores y regrésate, y eso es lo que yo les digo a ellos. Todos tenemos que aprender del error, pero debemos encauzarlo para que, bueno, podamos resolver problemas. Y con eso, pues también se va desarrollando su pensamiento matemático. Sí. Maestra Claudia. Sí, muchas gracias. Fíjate qué interesante ensayo y error, qué interesante influye el análisis de error. Día con día en el salón o en el aula encontramos esos detalles, ¿no? Depende, uno cuando empieza, sí les digo, sí es detalle, pero váyanlo corrigiendo. Para empezar, si uno les dice, una cosa es que se hayan equivocado y la otra es que no lo hayan hecho. Entonces, vayámonos en eso. Claro. Equivóquense y después de equivocarse ahora mejórenlo y llegar a la resolución como bien lo mencionan. Y todo de esto que nos has comentado, se ha hablado también de la afectividad. Entonces, una siguiente pregunta antes de iniciar con la segunda parte y seguimos haciendo la cordial invitación a todos los que están participando, ya sea en YouTube o por este medio, en el foro que tenemos del seminario Repensar las Matemáticas, sesión 130, el día de hoy, en la parte de YouTube, que por ahí ya nos hizo favor Yolanda de responder a una pregunta, ya nada más diríamos quién fue quien nos dio la pregunta, pero se les sigue haciendo la cordial invitación a escribir sus preguntas o sus comentarios en este interesante diálogo que todos hemos vivido de manera distinta, pero aquí tenemos una investigación a través de Yolanda. Y bueno, la siguiente pregunta sería, ¿de qué manera nos sugieres a los docentes implementar en matemáticas usando la tecnología para medir con la afectividad de los estudiantes y la estimulación de la cognición en tiempos en donde ya estamos en confinamiento y también, perdón, en donde ya no estamos en confinamiento, pero sí en un periodo de resiliencia? Muy interesante esa pregunta. Bueno, esta pregunta me ha hecho pensar en una experiencia que tuve recientemente, que estuve dando clases en una secundaria durante 3 meses. Fue una emergencia docente y es una secundaria que queda aquí cerca de mi casa. Y de verdad que me hizo pensar tanto porque lo que pensé fue, o la idea general pues de mi pensamiento fue como, bueno, sí, antes con la virtualidad los docentes podían trabajar con aplicaciones por la computadora o tantas cosas, pero ahora en un aula donde no hay internet, no hay computadora, no hay proyector, no hay nada de eso, volver a la pizarra, ¿cómo hacemos? ¿No? Fue de verdad que creo que sí, así como dicen, estamos en una época ahorita entonces de resiliencia. Yo creo que las instituciones educativas van a tener que dar el paso de permitir que los estudiantes usen tecnologías en el aula, porque yo no sé cómo será en México o en otros países, pero aquí no está permitido que los estudiantes usen celulares en las aulas. Entonces, yo digo, bueno, tenemos que, como decía Simón Rodríguez, o innovamos o erramos. Hay que dar el paso. En todo caso, pues que se vea desde el punto de vista tecnológico en las instituciones cómo se hace para limitar el acceso a cosas que no son académicas. Porque hay tantas cosas que se pueden hacer con las tecnologías, hasta con un celular, que permiten, ¿cómo hago para estimular la cognición? Pues tiene que haber un proceso de parte del estudiante, no pueden ser tareas que sean de reconocimiento, de identificación, de algoritmos, de cosas cerradas, pues para que haya una cognición de más nivel hay que permitir procesos más creativos, y para permitir procesos más creativos hay que tener más recursos. Que la tecnología es uno de ellos, también podrían ser con otras cosas, como
bueno, uno puede pedirle a los estudiantes que lleven otro tipo de materiales, por ejemplo, para trabajar geometría, que es como una de las cosas que una de las áreas de la matemática que yo diría que más permite el desarrollo de la creatividad. Los estudiantes hoy en día, hasta con materiales de desechos, uno ve como hay artistas que hacen teselados, que hacen collage, que hacen tantas cosas que implican conocimientos geométricos, ¿verdad? Pero si queremos usar las tecnologías, yo creo que las instituciones van a tener que dar ese paso de ver cómo permitir que los estudiantes puedan trabajar con teléfonos inteligentes en el aula. Yo no veo otra forma, porque, y además creo que sería lo que sale más barato, porque decir que en cada aula de Latinoamérica vaya a haber un computador y acceso a internet para que el docente trabaje, no sé, lo veo como poco factible. Sí. Fíjate qué interesante todo lo que mencionas, porque teníamos la parte virtual, la parte híbrida, y de repente ya 100% presencial. Entonces estábamos como trabajando en virtual y como trabajando en las plataformas. Yo todavía pedía que subieran la información ahí, y este semestre, ¿cómo lo vamos a trabajar? Vamos a continuar con esta parte de tecnología. ¿Qué parte de tecnología lo vamos a emplear? Sacan los estudiantes el celular y uno dice, escríbele, ¿no? Entonces, seguimos todavía como una transición a lo que hemos estado viviendo, lo que seguimos viviendo, y bueno, súper. Guille. Sí, gracias. Pues sí, también enfocado a eso, bueno, la pregunta que vamos a hacer ahorita es enfocada a eso, porque bueno, aquí en México ya estamos al 100% del regreso presencial y bueno, como que todos quedamos así como de, voy a ver mi celular, los alumnos quieren ver su celular, y aquí en la institución en donde estamos, pues nos dicen, no celulares, el alumno viene ya de forma presencial, pero bueno, esta crisis debió servirnos para algo. Y para orientar Claro. ese pensamiento también de los docentes, pero también de los directivos, porque todo quieren hacer presencial, todo ya lo quieren hacer presencial, cuando hay cuestiones que se pueden seguir trabajando en línea y tener la parte presencial del estudiante. Muchos hablan de que, bueno, es que cómo se puede explicar en México, bueno, en México no, yo creo que en todos lados, cómo se puede explicar matemáticas en línea o cómo se puede explicar la ciencia en línea, porque es muy complicado. Eso es lo que argumentan. De hecho, los estudiantes dicen, no, yo no aprendí nada en línea, yo vengo ahorita y es más fácil aprender. Y digo, bueno, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y ahora que regresamos de forma presencial, pues todo lo quieren hacer presencial, pero desde las autoridades educativas, todo presencial, nada de celulares, y digo, bueno, creo que no, como que no aprendimos muy bien. Y yo digo, no necesitamos otra crisis, yo le digo a mis estudiantes, no necesitamos otra crisis para comprender esta situación. Y bueno, en ese sentido, va la pregunta de ¿cuál es tu postura acerca del aprendizaje de la matemática en forma presencial? Que bueno, ya ahorita más o menos nos comentaste, pero la otra pregunta que va de la mano con esta es ¿qué consideraciones debemos tener presente para el desarrollo de niveles cognitivos superiores en matemáticas de forma presencial, en línea o en híbrido? Claro, pues si yo quiero que mis estudiantes desarrollen niveles cognitivos superiores, tengo que proponerles actividades de nivel cognitivo superior, ¿verdad? No pueden ser ejercicios donde se sigue un algoritmo cerrado y más nada, y solo el algoritmo que yo enseñé, obviamente. Hay que hacer otro tipo de actividades. Yo creo que hoy en día, pues sabemos, trabajamos que la resolución de problemas, algo que es interesante en la resolución de problemas es que no es necesariamente, para resolver el problema, no necesariamente tienes que trabajar o tienes que usar los conocimientos que te acaban de dar en la clase. Puede ser un problema más abierto. Se pueden trabajar proyectos que te llevan mayor tiempo.
el trabajo de los portafolios. Eso fue una de las cosas que a mí me propusieron en la secundaria aquí donde estuve trabajando y la verdad, yo considero que en educación secundaria, por lo menos, o con 30 estudiantes en un aula, es complicado trabajar eso porque eso exige, si se quiere hacer bien, ¿verdad? Si se quiere hacer tal cual como se sugiere, como por lo menos el concepto que yo tengo del portafolio es que se trabaja de manera continua, donde tú vas evaluando permanentemente lo que están haciendo los estudiantes y les vas dando indicaciones, orientaciones para que mejoren, donde los estudiantes hacen reflexiones personales de su aprendizaje. Eso, bueno, lo veo complicado si es para un grupo muy grande. Pero eso, yo creo que hay que diseñar otro tipo de actividades y en ese sentido la tecnología puede ayudar mucho. Y hay cosas como básicas, ¿no? A mí una cosa que me quedó muy presente con este tema de la pandemia es que, y pensando en mi propia experiencia, porque yo hice mi doctorado en el Poli virtual, ¿no? ¿Quién tiene mayor probabilidad de éxito para trabajar virtualmente? El que de verdad está interesado. Si la persona no está interesada, y eso te lo dicen todas las teorías de aprendizaje, lo primero es el interés. Pero ahora, en la parte virtual, que tú no tienes como que ese roce diario de gente diciéndote lo que tienes, no lo que tienes que hacer, porque tampoco eso es por lo menos a nivel universitario lo que ocurre, sino si no tienes como no tienes el contacto diario pues con la comunidad de aprendizaje, tienes que tener más disciplina, pues tienes que tener interés. Eso por un lado. Y tiene que haber una secuencia didáctica acorde para que se pueda trabajar, ¿no? Y eso, si queremos subir el nivel, tenemos que proponer actividades de mayor nivel. No le veo de otra, pues. Y ahora, si algo hay que tener claro de todo esto, es que todo eso genera más trabajo para el docente. Y ahí eso es un tema que también, sobre todo ahorita, en esta época que tuvimos de confinamiento, que no tuvo como chance para pensar con más detalle las cosas, que yo digo, nunca en los eventos académicos se habla de eso, o es muy poco, pues. Porque yo digo, es verdad, yo creo que la profesión docente o la profesión de la enseñanza es una de las pocas profesiones donde la persona se lleva tanto trabajo a su casa. Y eso es un trabajo que, ¿dónde está considerado? ¿Dónde consta eso en acta, como quien diría? No es solo ir al aula o ahora el trabajo virtual, ni todo el trabajo que está detrás de eso. Yo estimo que uno invierte por lo menos el doble del tiempo si uno hace las cosas bien. De las horas que estás conectado a la computadora o que estás en un aula, si tú quieres hacer eso bien, inviertes por lo menos el doble del tiempo fuera del aula. Y allí es primordial, entonces, armar equipos de trabajo, porque se pueden diseñar también actividades de nivel superior. Eso implica trabajo, ¿verdad? Bueno, entonces podría en una institución armarse equipos de trabajo donde las personas, donde los docentes compartan, bueno, tú haces la secuencia didáctica de este tema, yo la de este otro tema, yo la de este otro tema, se discuten, se socializan y luego entonces es que se ponen en práctica con los estudiantes. Y muchas gracias, Yolanda. Pues muy interesante toda la parte que nos hablas, nos dices. Y bueno, vamos a la segunda parte, dar inicio a una serie de preguntas que afortunadamente ya tenemos tanto en YouTube como en el foro de WordPress del Seminario Repensar las Matemáticas, sesión 130. En este caso, Jaime Jesús Espíritu, cadena de la Universidad Málaga de Jalapa, Veracruz, nos dice que del conjunto de conocimientos deseables en el profesor de matemáticas que usted refiere en el artículo, ¿cuáles considera que se necesitan robustecer desde la formación inicial para que los docentes atiendan los requerimientos de la educación
en emergencias en un contexto de pandemia como el impuesto por la de COVID-19? Principalmente dos tipos de conocimiento. Uno, que es algo que sí nos lo puede dar la institución donde nos formamos, es el uso de estas tecnologías de la información y la comunicación para la educación, ¿verdad? Que hasta eso es lo primero que deberíamos pensar, no en las aulas donde nosotros vamos a trabajar, sino en nuestras propias aulas en las universidades. Tenemos que tener esto más presente, pues el poder trabajar con estas plataformas. Y no solo poder trabajar con ellas, sino que poder como que evaluar cuál es la que más nos conviene para qué cosa. Eso. Pero por otro lado, yo creo que es muy importante que tomemos conciencia de la importancia de conocer a nuestros estudiantes. Eso yo lo planteo ahí en el artículo también. No solamente, bueno, saber quién aprobó, quién reprobó, quién, sí, bueno, está ganado la causa del aprendizaje o quién no, sino hay muchas cosas. Yo, como los últimos 5 años que trabajé en la universidad, yo siempre hacía al inicio del semestre una encuesta. Que consistía en, yo me interesaba en saber, bueno, qué otras actividades hacían los estudiantes aparte de ser estudiantes universitarios. Como yo trabajaba, era en el curso introductorio, siempre veía, bueno, qué ingeniería era la que más les interesaba estudiar, un poco porque como ellos hacían trabajos, proyectos, como para orientar los proyectos por esas líneas, les preguntaba acerca de esto de su uso de la internet, qué uso hacían de la internet. Yo creo que hoy en día también preguntaría por esto de los teléfonos. Antes no lo hacía porque yo de verdad me ha costado mucho como ese otro paso, ¿no? Dar ese otro paso. A mí me cuesta mucho trabajar por el teléfono. Por una cuestión yo creo que de la visión. Yo siento que eso no es bueno para la vista estar trabajando en un dispositivo tan pequeño. Y nunca trabajaba con los estudiantes por teléfono, no les daba mi número de teléfono ni nada de eso, sino no, por correo, me escriben por correo. Pero yo creo que hoy en día es importante, pues, porque sabemos que no todo el mundo, o que es más fácil tener acceso a un teléfono que a una computadora, pues. Saber hasta dónde viven los estudiantes. Hasta eso, yo creo que es importante, porque, bueno, sí, puede ocurrir. Si de repente, bueno, una lluvia, aquí ha pasado, se cayó un puente y la gente no se puede trasladar, ¿cómo hacemos? Hay que saber de dónde, hay que tener conocimiento de los estudiantes, y eso no nos los van a enseñar en la universidad, pienso yo. Yo creo que eso es algo que es como con los médicos, pues, ¿no? Es algo que uno tiene que desarrollar de su propia vocación profesional, la parte humana. Ajá. Por acá hay otras preguntas. Sí, hay más preguntas. Quiero hacer una pregunta del maestro Fernando Tobías Romero. Dice, sintetiza con mucha claridad el hecho educativo, particularmente en la época de pandemia. ¿Qué aspectos positivos destacaría en los términos cognitivos, de ética y afectiva? En términos afectivos, el impacto de la comunicación a distancia modificó las relaciones de los participantes en el proceso de enseñanza y aprendizaje. La pregunta dice, ¿sobre qué aspectos sugiere seguir trabajando para fortalecer la dimensión cognitiva en conjunción con la dimensión afectiva? Sí, bueno, esto que ustedes mismas me preguntaban, pues yo creo que hoy en día con el apoyo de las tecnologías podemos trabajar aspectos cognitivos de más nivel. Insisto, como sabemos que todo eso genera mucho trabajo, pues yo creo que es importante formar equipos, tener comunidades de aprendizaje o pertenecer a comunidades de aprendizaje donde
en un colectivo se puedan diseñar secuencias didácticas y materiales, actividades de aprendizaje, materiales instruccionales de más alto nivel, pues de manera que haya desarrollo cognitivo, pues, ¿no? Tal cual. Porque definitivamente, pues, las tecnologías llegaron para quedarse. Eso no hay nadie que tenga duda de eso, eso lo vemos a diario hasta en nuestra vida ciudadana. Nosotros aquí en Venezuela, por ejemplo, que hemos pasado por un problema por una crisis hiperinflacionaria, uno va a un supermercado y no hay precio, los artículos no tienen precio porque los cambiaban casi que 2 veces al día. ¿Qué han hecho algunos supermercados ahora? Pues tienen aplicaciones, ¿verdad? Donde tú llegas con tu celular, escaneas el código QR y eso se lo vas colocando a cada producto en el código de barra y te aparece entonces el precio y ahí te va sumando en tu celular tu compra. Así como la sociedad se ha adaptado pues a todas estas tecnologías, pues tenemos los educadores que montarnos en ese barco también, porque si no, de verdad que los estudiantes, ¿qué van a hacer en un aula con una pizarra y un marcador? Es obvio que les va a parecer súper aburrido eso, que tenemos que dar ese paso de usar las tecnologías a nuestra causa y de trabajar en eso, pues de trabajar en esa dirección. Y desde el punto de vista afectivo, eso por supuesto que va a influir también, pues, no solamente porque son recursos que como digo, pues que se usan a nivel social en todos los ámbitos, sino porque pues, eso en cuanto a las tecnologías, pero también se puede trabajar desde el punto de vista de apreciar otras cosas, pero hay que tener conocimiento de los intereses de los estudiantes. Como yo les decía, el ejemplo que les ponía, yo ahorita tengo afinada mi capacidad de observación de la naturaleza por un trabajo. Pero bueno, yo no puedo llegar y imponerle a mis estudiantes, bueno, ahora a todos les va a gustar la naturaleza. Es mentira. Es mentira porque hay gente que le gusta la naturaleza y gente que no, gente que le gusta más los medios artificiales, pues. Entonces hay que conocer a los estudiantes, hay que tener conocimientos de sus intereses, si son de intereses de deporte, de artístico, sí, de la naturaleza. Interesante esta parte que mencionas, el de conocer más a nuestros estudiantes y bueno, el paso de dar a la continuidad de la parte tecnológica a una forma como ya estemos ahorita en el aula. Un comentario. Claudia, un comentario. Es que aquí tenía una pregunta que se quedó un poquito atrás, que dice... Ajá. Sus dimensiones que muestran la figura 1 del trabajo tienen que ver con las presencias que propone Gardner en su modelo de comunidad de indagación. Sí, esa es una pregunta. No, yo no conozco ese modelo de comunidad de indagación de Gardner. No sé. La persona que hizo esta pregunta es Claudia Gisela Dorantes. No conozco ese modelo, maestra Claudia. Ese modelo es de Luis Rico, de España. Las dimensiones del currículo. Sí, habla un poquito, la profesora Claudia Gisela Dorantes de SCOM habla sobre ese modelo, pero habla en relación a la figura 1 del trabajo, pero de alguna manera se ha dado. Ella misma también dice que lo mejor, yo creo que lo mejor en híbrido, presencial o en distancia, actividades donde se implementen representaciones figurales de exploración y proyectos para que conceptualicen mediante el proceso.
Finalmente, la parte del trabajo que se realiza. Por otro lado, Claudia María Lara Galo dice que qué valioso es usar también ejemplos históricos y, bueno, biografías. Sí. En la parte, ya me va a decir Guille y yo, no, algo que también mencionaste ya dentro de este interesante diálogo, donde Guadalupe Donato González Vázquez menciona sobre el contexto en donde se hace la investigación de su trabajo, está realizado en una ciudad, de qué tipo, de qué nivel. Esto lo pregunta porque todo el documento refiere términos como plataforma, teléfono, celular, y de alguna manera presupone que los padres de los alumnos tienen cierto nivel académico. Sí, bueno, a eso era lo que me refería hace un rato, ¿no? A esa pregunta. Como les decía, pues este trabajo yo lo hice desde una reflexión personal, es un ensayo, no es el resultado de una investigación. De una investigación rigurosa como se entiende en la academia, pues yo puse unos referentes teóricos allí que yo he venido trabajando durante mi carrera y bueno, construí un ensayo. En ese sentido se podría decir que es sí, es una investigación documental, pues, pero no es que yo no he hecho un estudio de campo al respecto de esto. Es un ensayo personal. Ahora, sí, la información que yo tengo de lo que yo pude recoger de información es lo que sabemos a través de las plataformas, del trabajo por las plataformas, porque lo demás no tengo manera, pues, eso necesitaría plantearse un proyecto de investigación serio, pues, de saber a cuánta gente le llegó cuántos estudiantes de verdad tuvieron acceso a todo esto. Y sí, es verdad en cuanto a lo de que yo asumo como que los padres tienen cierto nivel académico, es verdad. Eso lo asumí en el trabajo de esa manera. ¿Qué pasa en el sentido de la familia donde los padres no tienen un nivel académico? Bueno, es más, el impacto fue mayor, ¿verdad? El impacto de la pandemia fue mayor porque los estudiantes no tuvieron oportunidad de ir a la escuela. Yo tuve una experiencia cuando viví en Guatemala al respecto de eso que siempre la cuento así con un poco me impactó mucho, ¿no? Porque yo vivía cerca de una escuela y al mediodía fui a comprar en la esquina y estaba una señora con la niña y la niña le dice, mamá, mira las tareas que me mandó que nos puso la maestra para mañana. Y la señora le respondió, espérate que lleguemos a la casa para que tu tía te las lea, porque no sabía leer la mamá de la niña. De verdad, eso me marcó mucho porque es una situación que yo creo que muchas veces los docentes, sobre todo los docentes universitarios, como que no tomamos conciencia de eso, ¿no? Aunque esa era una situación de una escuela de primaria donde más todavía necesita un niño apoyo. Eso es algo que está estudiado bastante ya también, sobre cómo impacta el nivel académico de los padres en los niños. Y según lo que yo he leído de eso, el mayor impacto es el nivel académico de la madre, porque es la que pasa más tiempo con los niños, es lo que entendí del estudio que revisé al respecto. Muchas gracias, Yolanda. Toda esta parte que nos das, que nos regalas, que nos proporcionas, pues el tiempo siempre nos gana. Tan interesante diálogo, tan preguntas que todavía nos faltan, que nos ayudes a responder en el foro que tenemos y después te podríamos proporcionar las que llegaron de YouTube.
Ojalá que quienes nos hicieron el favor de escribirlas en YouTube también nos las puedan reescribir en el foro de WordPress para que se pudiera dar el seguimiento con nuestra invitada. Y pues bueno, te pedimos de favor, Yolanda, como a manera de cierre, que nos des unas palabras en corto tiempo, por favor, de todo esto del seminario Repensar las Matemáticas, especialmente en nuestra sesión 130. Estaba recordando mientras hablabas ahorita que recuerdo que pidieron creo que en el 2020, empezando la pandemia, pidieron que hiciéramos como un videíto, ¿no? Sobre el seminario, sobre las actividades del seminario, y la verdad que queda, pero como anillo al dedo, repensar la matemática educativa en una época como esta. Por todo lo que implicó, ¿verdad? Todo lo que implicó para nuestro trabajo, todo lo que implica para lo que viene de ahora en adelante. Estoy totalmente de acuerdo que, bueno, yo creo que ahorita hay que plantearse que vamos a tener una educación híbrida. No podemos quedarnos ni en una ni en la otra cosa. No podemos quedarnos solo con las tecnologías porque necesitamos el contacto humano. Yo particularmente, que soy una persona, según el test que me hicieron cuando hice la maestría en psicología, altamente kinestésica, a mí no me convence para nada. Total virtualidad, no. Porque sí, yo te puedo ver y te puedo escuchar, pero me parece que la virtualidad es muy engañosa. Yo necesito como sentir más de cerca a la persona. Creo que eso es importante también. Entonces, bueno, sí, la virtualidad nos ayuda mucho para usar recursos, para trabajar herramientas, ¿verdad? Nos ayuda a ahorrar tiempo, diría yo, en muchas cosas. Ahora, tampoco me puedo quedar solo en la presencial porque vivimos en una sociedad altamente tecnológica y decir que en la escuela no vamos a usar la tecnología, no podemos usar la tecnología, es tremendamente egoísta, diría yo, para nuestros estudiantes, Entonces es como, no sé, vivir en una bipolaridad. Entonces salen a la sociedad y una cosa totalmente tecnológica para todo. Y en la escuela todo lo queremos a papel y lápiz, no puede ser, ¿no? Ahora, eso es un gran reto social, no es solo de los docentes. Yo creo que en todo caso los docentes ahorita deberíamos plantarnos en cómo podemos, a través de nuestras asociaciones académicas y gremiales, exigir a la sociedad que haya más uso de la tecnología en las escuelas, en las instituciones. Yo recuerdo que yo en el año 97 hice un curso que se llamaba algo así como cómo afectan las tecnologías al sistema educativo, y te hablaban desde el punto de vista administrativo, académico. Recuerdo que uno de los ejemplos que colocaban era los simuladores de los laboratorios de física. Hace ya 25 años de eso, porque decían los laboratorios de física son costosos. No todas las escuelas hoy en día, hace 25 años eso, pueden tener un laboratorio de física. Bueno, hay simuladores de laboratorios de física. Ah, sí, pero entonces, ¿cómo podemos tener eso en nuestras escuelas? Yo creo que es muy importante hoy en día repensar todo lo que es el costo en educación y valorarlo, pues, porque si de verdad queremos tener una sociedad educada, una sociedad que use la tecnología apropiadamente para hacer el bien, para que vivamos mejor, ¿verdad? Pues hay que repensarla definitivamente. Muchas gracias una vez más por la invitación nuevamente a este seminario, porque bueno, además que me siento como en casa. No, yo soy egresada del Politécnico. Es cierto. Muchas gracias. El tema impacto de la pandemia en el currículo matemático, sin lugar a dudas, nos deja una gran reflexión personal, tanto en lo que hemos vivido en presencial, en la parte de confinamiento, en la parte híbrida, y hoy en día cómo se va realizando esos cambios. El mundo nos cambió, la vida nos cambió, la tecnología nos cambió,
y sin lugar a dudas en la parte académica cada uno de nosotros los docentes estaría haciendo un cambio en este semestre. Guille. Sí, no nos resta más que agradecer que hayas aceptado nuestra invitación en este interesante tema que yo creo que está en boga, no nada más en matemáticas, en todas las áreas. Muchísimas gracias y bueno, pues te invitamos a seguir participando con las respuestas a las preguntas que nos hacen en la página de WordPress. Y bueno, pues desafortunadamente ya acabó el tiempo de esta sesión porque se tornó muy interesante. Queremos hacer una invitación a la próxima sesión del seminario Repensar las Matemáticas, sesión 131, con el tema de pedagogía, didáctica y educación matemática, el día 14 de septiembre de 2022 a las 13 horas, tiempo de México. Tenemos como invitado a Homero Flores Samaniego del CCH Sur UNAM. También les queremos hacer una atenta invitación al día de mañana, jueves 25 de agosto, a la sesión 46 del ciclo 9 del seminario Repensar la Física a las 13 horas también, tiempo de México. Y tenemos como invitado a José Marcos Falcón González. Y el tema está muy interesante, a propósito de lo que nos decía Yolanda ahorita, física como herramienta útil en la descripción de sistemas de interés biológico. Y aquí nos van a hablar un poquito acerca de bacterias, entonces, y bueno, y el ciclo que sigue, y están ocupando un fundamento y herramienta computacional. Los invitamos y pues muchas gracias. A nombre de toda la red, les agradecemos su presencia. Gracias.